Dios les bendiga, amados hermanos y oyentes. Damos gracias a Dios por la bendición que Él nos da. Y es asombroso, amados hermanos, hemos estado hablando acerca de Daniel y cómo hemos aprendido acerca de este gran varón de Dios. Daniel, este profeta que el Señor escogió, también para ser portador de los mensajes de Dios, es un portador, la voz de Dios. Damos gracias al Señor porque por medio de estas enseñanzas nosotros somos guiados, somos instruidos en el Evangelio. Son enseñanzas que nos dan fortaleza y que nos dan ánimo, que deben de impulsar nuestra fe a seguir adelante. Es asombroso, hermano, hasta este momento lo que hemos visto acerca de Daniel. En Daniel capítulo 6, verso 1 al 5, algo sucedió en aquel reinado. En el video pasado hablábamos acerca de que el rey Darío había conquistado el trono babilónico y ahora comenzaba otro imperio. Ya no era Babilonia quien gobernaba, ahora eran los medos y los persas. Era asombroso, hermano, cómo Daniel fue respaldado por Dios y en esta ocasión seguía, hermano, siendo parte del reino, no como en el reino de Belsasar. En esta ocasión el rey Darío, dice la palabra del Señor en Daniel 6 del 1 al 5, dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, hermano, era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. En el verso 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel se encontraba, hermanos, entre los 3 gobernadores del reino, pero algo estaba pasando, que Daniel, como todo cristiano, puede causar envidia entre los hijos de Satanás. Los demás gobernantes, hermano, querían quitar a Daniel. Es muy posible, hermano, que el trabajo de Daniel, y casi podría asegurarlo, que el trabajo de Daniel era sobresaliente ante el trabajo de los demás, pues el rey pensó darle la autoridad a Daniel sobre ellos, y sobre todo este hombre seguía orando y adorando a su Dios. Su convicción, su amor a Dios seguían latentes. Daniel seguía amando a su Dios. Recordemos, hermano, que por aquel entonces, ahora en el tiempo del rey Darío, Daniel, hermano, ya no era un joven. Muchas veces se presentan algunos dibujos para las enseñanzas de los niños y quieren representar escenas, hermano, de tal vez de estos episodios que hemos estado viendo, y ponen a Daniel, hermano, como un joven. Sin embargo, hermano, Daniel era, o para este tiempo, él sería un anciano, como habíamos dicho en el video pasado, de unos 85 años. De algún modo, hermano, Darío llegó a tener conocimiento de la gran experiencia que tenía este anciano en el ejercicio del gobierno babilónico. Darío sabía cómo Daniel había trabajado con los antiguos reyes, de modo que, hermano, este varón había servido durante varias décadas a las órdenes de Nabucodonosor y también de Belsasar. El don que tenía Daniel
lo hacía, hermano, el don que Dios le había dado, hermano, desde el cielo a Daniel, le había dado, hermano, algo especial. Era algo para poder interpretar los sueños, que pudo describir la escritura en la pared. Y el rey Darío se convenció, hermano, de que un hombre con esa experiencia y con esa fidelidad que Daniel demostraba, hermano, para con Dios, era el hombre idóneo, la persona idónea para supervisar la labor, el trabajo de todos los sátrapas del reino, e incluso, hermano, de los otros dos gobernadores que había. De este modo, Daniel pudo seguir, hermano, dando testimonio del Dios del cielo, también como en los comienzos del imperio babilónico. Ahora lo hacía en el comienzo del imperio medo-persa. Algo sucedió. Los gobernadores y los sátrapas comenzaron a envidiar a Daniel. Dios nuevamente, hermano, había de exaltar a Daniel en el nuevo gobierno en el cual se encontraba, en el gobierno medo-persa. Pero esto mismo, hermano, también llegó a causarle muchos problemas con los otros gobernadores y con los administradores del reino. Había algo que les molestaba de Daniel. Estos hombres se pusieron a estudiar su vida a fin de poderle acusar, hermano, ante el rey Darío. Podemos imaginar varias razones por las cuales ellos querían acusarlo. Habían estado observando, hermano, con atención la vida de Daniel. Y estos hombres, hermano, se habrían dado cuenta de que era un hombre completamente fiel. Estos hombres se dieron cuenta de que Daniel era un hombre completamente íntegro en su trabajo. Esto les impediría a ellos llevar a cabo sus asuntos legales o ilegales más bien. Esto les impediría a ellos hacer actos de corrupción, ya que todo tenían que darle cuentas a Daniel. Algo que suele ser frecuente en los gobiernos, que cuando alguien no deja que el gobierno actúe con corrupción, rápidamente quieren quitarlo. Es lo que estaba sucediendo con Daniel. Aquellos hombres tal vez no podían hacer sus asuntos ilegales y es por eso que querían quitar a Daniel, porque Daniel era justo. Aunque había pasado muchos años desde que había llegado a Babilonia, Daniel nunca había renunciado a su origen judío, hermano. Daniel siempre, hermano, se mantuvo con su origen sin menospreciar de dónde provenía. Y seguramente, hermano, sus adversarios no aceptaban que tal vez que un extranjero hubiera o estuviera llegando a ocupar una posición superior a ellos. Tal vez ellos no aceptaban que un judío fuera su dirigente. Estas podrían ser las razones por las cuales ellos no querían a Daniel. En muchas ocasiones, hermanos, los creyentes observamos que las personas del mundo nos tratan mal, no por lo que hacemos, sino sencillamente por lo que decimos, por nuestra fe. A veces te quieren tratar mal simplemente por profesar a Dios. Esto puede pasar, hermano, en diferentes ocasiones. En el caso de Daniel, hermano, estaba claro que él se distinguía claramente entre ellos y él no practicaba el politeísmo, él no practicaba la religión que estaban practicando los persas ni los medos. Ellos eran politeístas, tenían varios dioses. Tampoco confiaba Daniel en sus divinidades de oro, de plata. Pero sobre todo, hermano, lo que les movía a ellos
Era la envidia y eran los celos que tenían sobre Daniel, contra Daniel. Cuando una persona destaca en la sociedad, en la política, en los estudios, en los negocios, e incluso, hermano, dentro de la fe, inmediatamente surgen los celos de los demás. Nadie está libre de envidia. ¿Cuánto nos cuesta, hermano, alegrarnos cuando vemos que alguien prospera más que nosotros? ¿Cuánto nos cuesta alegrarnos, hermano, de ver que a un hermano le está yendo muy bien? Nos cuesta trabajo aceptarlo. La palabra del Señor dice que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Y muchas veces hacemos todo lo contrario. Parece que el espíritu de estos hombres, hermano, hoy todavía puede entrar dentro de las iglesias. Y también, hermano, en las prácticas gobernantes, políticas. Todo esto puede estar sucediendo o está sucediendo. Hermanos, Dios tiene algo, hermano, preparado para cada uno de nosotros y Él quiere bendecirnos. Él tenía un propósito con Daniel y ese propósito se cumplía, hermano. La envidia, hermano, no le agrada a Dios. Estos hombres eran envidiosos. Si en este momento tú te pusieras a pensar qué es lo que acarrea la envidia, qué nos dice la palabra del Señor acerca de la envidia. Seguiremos hablando acerca de estos gobernantes y sátrapas. Estaban llenos de celos amargos, hermano, contra Daniel. Y maliciosamente, hermano, estos hombres tomaron una idea. El fin de ello, hermano, era arruinar la carrera de Daniel. Sin embargo, cuando se pusieron a encontrar alguna falta en él y empezaron a estudiar la vida de Daniel minuciosamente, no consiguieron encontrar ninguna falla. Daniel era un hombre incorruptible, fiel y diligente en el desarrollo de todas sus responsabilidades. Daniel era un hombre responsable. ¿Qué habría sido de cada uno de ellos si se hubiera llevado a cabo la misma investigación? Así como estos hombres investigaron a Daniel, ¿qué hubiera pasado si Daniel se hubiera puesto a investigar la vida de cada uno de ellos? ¿Qué hubiera sucedido? Amados hermanos, Daniel debe de ser un ejemplo para todos los creyentes, como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 15, que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Eso es lo que hablaba el apóstol Pablo, y este versículo, hermano, es muy aplicable a la vida de Daniel y debe ser aplicable para todos los hijos de Dios. En el caso de Daniel, sus enemigos llegaron a la conclusión de que no podrían acusarle por nada. Nada que estuviera relacionado con la política, ni con el trabajo, ni con todos los asuntos del reino. Nada podía hacer caer a Daniel. Así que pensaron en buscar algo, hermano, y esto fue en la práctica, vamos a decirle, en su práctica de religión de Daniel, sobre la religión que él practicaba. Le buscaron por ahí. Sabían que Daniel amaba a Dios, que Daniel, hermano, era fiel a Dios. Era evidente, hermano, que todos ellos conocían la creencia de Daniel y sus prácticas, lo que Daniel hacía. Por el simple hecho, hermano, de que Daniel nunca ocultaba y no se avergonzaba de su fe en el Dios del cielo. Daniel no se avergonzaba, hermano, de declarar que su Dios era el Rey del universo. Así que por cuanto todos los gobernadores y sátrapas
buscaron alguna falta en su vida espiritual, tampoco la encontraron y además se dieron cuenta de que eso no sería algo a lo que Darío le diera importancia. Estos hombres, hermano, finalmente llegaron a la conclusión de que necesitaban creer, hermano, o crear más bien una situación en la que Daniel estuviera y que en esa situación él tendría que elegir entre la fidelidad al rey o la fidelidad a su Dios. No podríamos decir que pusieron a Daniel entre la espada y la pared, porque yo creo que Daniel se inclinaría hacia Dios 100%. Sus enemigos, hermano, le conocían lo suficiente para saber de antemano la posición que adoptaría Daniel en un caso así. Sabían que para Daniel Dios estaba antes que cualquier otra cosa. Ellos lo sabían, ellos lo conocían, de manera que habrían de hacer algo, hermano, para evidenciar a Daniel de alguna forma. Ellos, hermano, hicieron un plan. Los enemigos de Daniel empezaron a programar un plan entre ellos, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes. Todos ellos acordaron pedir al rey, hermano, que promulgara un edicto real para que cualquiera que en el espacio de 30 días, durante todo un mes, hermano, no se hiciera ninguna petición a ningún dios ni a ningún hombre, solamente, hermano, al rey. Toda persona tenía que acudir hacia él. Si alguna persona tendría alguna petición, tenía que ir hacia el rey. Y todo aquel que lo hiciera, que no fuera con el rey y se inclinara por ir a celebrar a sus dioses o a hombre, dice la palabra del Señor, fuera echado en el foso de los leones. Sin lugar a dudas, hermano, Daniel se encontraba en una gran desventaja, tal vez una gran desventaja en número, porque los sátrapas, los príncipes, los capitanes, los magistrados se habían unido todos en contra de él. Daniel solamente tal vez contaba con el apoyo de Sadrach, Mesach y Abednego. Había una gran desventaja, hermano, pero sabemos que todos estos líderes se habían unido en contra de él, hermano. Hoy sabemos que ellos fallaron en cuanto a la propuesta, hermano, que presentaron al rey Darío y fue aprobada. Hay que decir, hermano, que estos hombres no estaban siendo honestos. Ellos dijeron que todos los gobernadores del reino habían estado de acuerdo con este edicto real. Sin embargo, hermano, nosotros nos damos cuenta en la palabra del Señor que ellos en ningún momento consultaron con Daniel. Ellos en ningún momento, hermano, fueron a Daniel a presentarle esta propuesta. No fue consultado con él porque, por supuesto, hermano, nunca habría estado de acuerdo, hermano Daniel, con algo así. Por otro lado, hermano, aquellos hombres se dieron cuenta de que no era posible encontrar una debilidad en Daniel por la que le pudieran atacar, pero sí conocían perfectamente las debilidades del rey. Ellos conocían la debilidad del rey, que con una destreza asombrosa presentaron su petición, hermano, a Darío, levantando su vanidad. El rey debería haber sabido, hermano, que la adulación atonta los sentidos. Adular a una persona, hermano, es exaltarla con el fin de que hacerle alguna petición o de pedirle algo. Esto estaba dejando indefenso al rey Darío con este engaño, aceptando, hermano, que este edicto real se llevara a cabo. El rey se sintió tan honrado, hermano, con esta propuesta de sus súbditos. Él no fue capaz de negarse a ello. La idea, hermano, de que durante un mes todas las personas le iban a tratar como a un dios, esto le resultó irresistible al rey Darío. Todos tenían que ir con él.
El edicto programado, hermano, en la vanidad personal del rey fue probado. El complot, hermano, estaba en marcha. Darío se sentía plenamente satisfecho pensando en la alta estima en la que le tenían sus gobernadores y sus sátrapas, así que firmó ese edicto real que no podría ser abrogado conforme a las leyes de Media y de Persia. Eso es algo, hermano, que nos muestra la palabra del Señor y me parece que eso sucedía en todos los reinos, hermano. La reina Esther, hermano, también nos habla la palabra del Señor acerca de un edicto. En Esther capítulo 8, verso 8, fíjese, hermano, dice la palabra del Señor: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe con el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Eso estaba sucediendo, hermano, en ese momento, ahora con el imperio medo-persa. El castigo, hermano, para el caso era echar a la persona en el foso de los leones. Aquel hermano que dirigiera una oración a cualquier dios durante los siguientes 30 días consistiría, hermano, en ese castigo. De este modo, hermano, todo el pueblo babilónico y el imperio y los medo-persas estaban obligados a reconocer públicamente su total dependencia al rey, incluso los judíos también que se encontraban en aquel lugar. ¿Cómo decimos? Darío cayó en la tentación cegado por su propia vanidad. En ningún momento pensó en las consecuencias, hermano, por su decisión. En primer lugar, hermano, estaba usurpando el lugar del Dios verdadero. Por otro lado, hermano, ¿cómo podría un simple hombre atender las necesidades de todo un pueblo durante 30 días? El rey no podría hacerlo, ni siquiera podían acercarse con los sátrapas ni con los demás gobernadores. ¿Acaso, hermano, el rey no se dio cuenta de sus limitaciones? Sin embargo, hermano, él cayó en la trampa y por supuesto tampoco tuvo en cuenta a Daniel. Tampoco mandó a llamar a Daniel para preguntarle su opinión acerca de esto. Y hoy sabemos que Daniel sería el principal perjudicado, hermano, con esta trama tan perversa que hicieron estos hombres, y podemos decirlo, enemigos de Daniel. Algo sucedió, hermano, con Daniel cuando escuchó acerca de este edicto. Y mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que pasó con este varón de Dios, con este profeta del Señor? Daniel capítulo 6, verso 10 al 11 dice la palabra: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Inmediatamente, hermano, después de que el edicto, hermano, había sido hecho, Daniel siguió haciendo lo que siempre hacía, dice la palabra del Señor. Abría las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Desde ese momento, hermano, desde ese tiempo, nosotros tenemos que orar por Jerusalén. Ya Daniel lo hacía, hoy también en nuestro tiempo tenemos que hacerlo. ¿Qué hizo Daniel, hermano, como respuesta a este edicto? Pues simplemente llevó a cabo lo que siempre hacía, oró a su Dios, rogaba a su Dios, siguió haciendo lo que por años él estaba haciendo, orar al Dios del cielo. Él no iba a retroceder, hermano, no se iba a esconder, ni tampoco iba a actuar de manera cobarde, tampoco se iba a hacer el disimulado. Él no iba a permitir que las circunstancias determinaran sus convicciones. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a los cristianos, hermano. Las circunstancias deciden nuestra convicción de amar y de adorar a Dios.
Las circunstancias que estamos pasando, que estamos viviendo, ellas determinan, hermanos, si adoramos a Dios o no lo adoramos. Eso no debe de determinar nuestra adoración al Señor. Sea en el tiempo que sea, nosotros tenemos que amarle y adorarle. Daniel, hermano, siguió adorando a Dios, no importando, hermano, la situación. Él no iba a permitir que estas circunstancias lo hicieran retroceder. Daniel, hermano, era inflexible en cuanto a su adoración a Dios y no le importaban las consecuencias de sus actos, pues sabía que para él, hermano, podría venir un castigo, pero también sabía, hermano, que si él lo hacía, si Daniel, hermano, hubiera retrocedido, hubiera sido algo cobarde de parte de él. Daniel, hermano, amaba a Dios. Sus acciones, hermano, eran fruto de una virtud que Dios le había dado. Él era incapaz, hermano, de anticipar la gravedad, hermano, de lo que ocurriría si no obedecía el edicto real. Era un hombre suficientemente inteligente y experimentado. Él lo sabía, hermano, era un hombre mayor, era un hombre maduro. Por eso mismo, hermano, su coraje es extraordinario, hermano. Este hombre es un ejemplo. Este hombre es un ejemplo para nuestras vidas. Daniel, hermano, el profeta de Dios. Seguiremos con este gran profeta del Señor. Es algo asombroso estar hablando acerca de lo que este hombre hizo. Cómo tanta gente se juntó para hacer caer a un solo cristiano. Y muchas veces no nos damos cuenta nosotros en nuestra vida cristiana. Déjame decirte, hermano, que Satanás todavía sigue trabajando hasta el día de hoy para hacerte caer a ti, para acusarte. La Biblia lo nombra como el acusador de los hermanos y él sigue haciendo su labor, hermano. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Daniel simplemente adoró al Dios. Daniel simplemente siguió amando a su Dios y respetando a su Dios, no importando la situación en la que estaba viviendo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos en un siguiente video. Bendiciones.